Y nada más, y en los tiempos que corren, animaros a todos a que se luche, sobre todo en las calles. Salud y lucha. Bueno, buenas tardes ya, compañeros, compañeras. Quiero agradecer sobre todo a todos los voluntarios y voluntarias que hacen posible que este tipo de actos tan bonitos salgan adelante y con un montón de horas que trabajan y luego no se les ve aquí arriba, pero son realmente los importantes. Voy a ser muy breve porque vamos a dar paso a algo muy chulo ahora. Y me han pedido, pero no quería dejar pasar la oportunidad, yo vengo de Euskadi, no quería pasar la oportunidad de que hoy la Asamblea de Vamos mande su solidaridad y apoyo a un colectivo que ahora mismo está en su día número 18 en huelga de hambre. Justo el domingo pasado estuvimos con ellos, estuvo Rafa acompañándoles, están muy agradecidos, queríamos que estuvieran hoy aquí, pero por razones obvias de salud y de fuerzas no pueden asistir. Es un colectivo que firma la Carta de Derechos Sociales, que está reivindicando unas ayudas justas. Como todos sabéis, en Euskadi la renta de garantía de ingresos, unos ingresos mínimos, es un derecho que se consiguió hace varios años, es un derecho que se consiguió con una lucha social y con movilizaciones y que ahora mismo está en peligro. Está en una clara regresión, está con unos recortes de un 8% que acumulados al 7%, que no se va a subir, van a sumar un 15%, y esta gente está luchando por un derecho de unos ingresos mínimos para toda la sociedad, porque no es caridad, porque es un derecho. Y nada más, por eso desde aquí yo quería que mandáramos la solidaridad, porque claro que se puede, porque vamos y porque en euskera también se dice guasen, que es muy bonito, así que guasen y vamos. A ver, por favor, os pediría a las personas que estáis en los laterales que os sentarais para que termináramos esta parte de la jornada, que sé que se está a gustito ahí en el sol, que os entiendo, y con la cervecita, que os entiendo, pero por favor, si podéis ir sentando. Para terminar esta parte, tenemos una visita de un compañero que ha llegado tarde, que se ha enterado de que estábamos aquí en este espacio tan bonito, tan abierto, con un día tan estupendo. Y es un compañero que, como se ha enterado de que estaban aquí tantos colectivos en lucha, y como dicen en mi tierra, que yo soy andaluza, la cabra siempre tira para el monte, pues no se lo ha podido perder. Y aquí lo tenemos con nosotros. Así que hemos dicho que ya que ha llegado, aunque sea tarde, vamos a hacerle un huequecillo para que participe con nosotros y ver si también nos quiere contar algo de la lucha social y de las reivindicaciones. Así que pase nuestro compañero Pablo Iglesias, por favor.
Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es un honor poder cerrar este encuentro estatal de Vamos. Quería aprovechar este rato para reflexionar con vosotros y vosotras sobre la época que estamos viviendo y sobre el papel imprescindible que el movimiento popular que tenemos que ayudar a construir tiene que jugar en esta época. Lo llevamos diciendo mucho tiempo, estamos viviendo una transición, una transformación en nuestro país. Ya se ha operado una transformación en el sistema de partidos, ya no tienen las mayorías que tenían antes. Esa transformación ha obligado a acabar definitivamente con ese reparto simbólico de posiciones que existía entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y han tenido que caerse muchas caretas, y tenemos un gobierno fuerte, un gobierno bien sustentado por el Partido Popular y por sus aliados, pero un régimen débil. Y la debilidad de ese régimen se manifiesta fundamentalmente en algo que ya es evidente, que ya no tiene que ver con que lo digamos nosotros, es que es evidente. Y es que se han quedado sin proyecto de país. Cuando nosotros hablamos de la trama, a veces nos dicen que efectivamente siempre han existido bloques de poder, siempre han existido espacios de relación entre los poderes económicos y los poderes políticos que determinaban en última instancia quién tomaba las decisiones fundamentales. Pero lo que estamos viviendo en este momento histórico es que ese bloque de poder está en crisis. Y ese bloque de poder, esa trama, ya lo único que hace con las instituciones públicas es básicamente parasitarlas. Tenemos un gobierno fuerte, pero un gobierno incapaz de hacer algo diferente a resistir y a seguir parasitando con corruptos y con dinámicas que vinculan a los poderes económicos y a lo que les queda de poder político, que parasitan las instituciones. Y parasitan las instituciones porque no tienen proyecto de país. Hay un libro del que hablamos mucho últimamente y que os recomiendo a todos y todas que leáis, un libro de Rubén Juste, Una historia heterodoxa del poder en España, que explica algo que es cierto, y es que en nuestro país, en los últimos 40 años, independientemente de que las cosas que se hicieron nos pudieran gustar más o nos pudieran gustar menos, los que ocupaban el poder político tenían un proyecto de país. El Partido Socialista Obrero Español, después de la transición, tenía un proyecto de país que se asociaba a eso que Carlos Solchaga decía que era la mejor política industrial, que era no tener una política industrial y que implicó la destrucción del tejido industrial de nuestro país y la privatización de buena parte de lo mejor de nuestras empresas públicas, pero que al mismo tiempo también permitió un mayor acceso de los sectores populares a los servicios públicos y que permitió también un importante conjunto de mejoras en lo que se refería a la sanidad y en lo que se refería a la educación. Tenían un proyecto de país que tenía que ver con la incorporación de España a la Unión Europea, con una división del trabajo, con un reparto del trabajo que convertía a nuestro país en un país que ofrecía básicamente servicios públicos, que ofrecía básicamente servicios terciarizados, una economía de servicios y turismo. Los que ya tenéis una cierta edad recordaréis seguramente lo que significó en España el año 92 como símbolo de modernización de nuestro país. Pudo ser un proceso con muchas contradicciones, que tuvo cosas buenas y que tuvo cosas malas, pero a aquellos jefes del Partido Socialista, vinculados sobre todo en el equipo de Solchaga al Ministerio de Economía, se habían formado en el Banco de España, tenían un proyecto de país. Aznar también tenía un proyecto de país. De hecho, cuando llega a la Moncloa, la primera visita que recibe es la visita de Manuel Fraga, que es el que habló de clases medias vinculadas al franquismo sociológico y que no fue capaz de llevar a la práctica su proyecto de clases medias para España, pero Aznar sí lo intentó. Aznar logró de alguna manera hacer que pareciera creíble ese sueño de un ministro falangista, Arrese, que decía: queremos un país de propietarios y no un país de proletarios. Y en la época de Aznar su proyecto de país se fundamentaba en utilizar las cajas de ahorros para sustentar la relación entre los poderes económicos y los poderes políticos
y de aquello viene Caja Madrid y de aquello viene Bankia, y en apostar básicamente por la construcción y por el crédito. Esa España que era puesta como ejemplo por el Fondo Monetario Internacional de éxito del modelo europeo de Maastricht. Burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos. Un modelo de país fundamentado en la corrupción. Lo vimos en España, pero lo vimos de manera particular en la Comunidad Valenciana y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. El rostro de la trama, el rostro de la corrupción en la Comunidad de Madrid se llamaba Esperanza Aguirre, igual que el rostro de la corrupción en Bankia se llamaba Rodrigo Rato, igual que el rostro de aquel modelo de país era José María Aznar, que hoy se permite presumir de la foto de las Azores, que tuvo como consecuencia el asesinato de cientos de miles de civiles iraquíes, fundamentado en una mentira, la mentira de las armas de destrucción masiva. Pero con todo, tenían un proyecto de país y tenían una promesa que hacer. Ellos prometían, los bancos os van a dar un crédito para que os compréis una vivienda, para que os compréis un coche. Esa era la promesa del España va bien. Y cuando llegó Zapatero, pues bueno, Zapatero se encontró con buenas partes de las estructuras públicas desmanteladas, buena parte del tejido empresarial de empresas públicas había sido ya privatizado y se encontró con unas cajas de ahorros que eran, digamos, el mejor ejemplo de la corrupción en España. Y Zapatero hizo algunas cosas que estaban bien, como el matrimonio gay, como la salida de las tropas españolas de Irak, que sin embargo aumentaron en Afganistán, pero llegó un momento en el que se dio cuenta de que no tenía instrumentos para hacer nada, cuando llegó la crisis y se entregó a los viejos jerarcas de su propio partido y reconocía en sus memorias que las decisiones que estaba tomando no le iban a servir para ganar las elecciones y que el Partido Socialista iba a perderlas. Y a partir de entonces es que los viejos partidos dinásticos que se habían repetido en los últimos 30 años dejaron de tener proyecto, dejaron de tener un proyecto que se fundamentara en el bienestar de la población, y eso se vio el 15M, se vio como muchos sectores que se habían percibido como clases medias veían todas sus expectativas defraudadas. Se acabó la promesa del crédito, se acabó la promesa de la vivienda, se acabó la garantía de que los abuelos van a ser atendidos de manera correcta en los hospitales, se terminó la garantía de una educación pública de calidad, se terminó la garantía de que tener un empleo garantizaba el acceso a los derechos a través de un salario digno. Aquello se terminó y una de las primeras síntomas sociales de que aquello se moría fue el 15M. Y tampoco demostraron tener un proyecto de país para responder a la tensión plurinacional en nuestro país. Y desde entonces pues han pasado una serie de cosas en España. La primera de ellas, una traducción político-electoral de esa crisis que se llamó Podemos, pero que se llamó también Confluencias, que se llamó Ahora Madrid, que se llamó Guayem, que se había llamado AGE en Galicia, y que implicó que hubiera un nuevo actor político con una fuerza electoral sin precedentes que estaba diciendo las cosas tienen que cambiar. Hoy algunos conmemoran el aniversario de la legalización de un partido importantísimo para España, el gran partido del antifranquismo, el gran partido que luchó contra la dictadura, y leía un titular del País que decía el partido que nos gustaba tanto pero al que no votaba nadie. Bueno, pues ahora hay un espacio político en España que no le gusta al país y que no le gusta a buena parte de las élites económicas y políticas de este país, al que sin embargo votan más de 5 millones de personas. Algo está cambiando en España. Y lo que dice el señor Mariano Rajoy es que está muy contento porque tiene ya los presupuestos atados. ¿Os acordáis cuando yo lo dije? Pues se cumplió, ¿verdad? Primero con Ciudadanos, después con el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria y con Unión del Pueblo Navarro, y luego el Partido Socialista les va a prestar un diputado canario para que le den los números al señor Mariano Rajoy. Y prueba de ello es que cuando nosotros sugerimos al Partido Socialista pongámonos de acuerdo en una enmienda a la totalidad para demostrar que hay una mayoría parlamentaria alternativa, ni se leen nuestra propuesta y nos dicen directamente que no, porque consideran este debate sobre los presupuestos un paripé.
porque tenemos un gobierno muy tranquilo que, sin embargo, parece que no se ha dado cuenta de que no tienen proyecto, de régimen político. Lo que está pretendiendo hacer Mariano Rajoy es lo que en un documento llamábamos el efecto poltergeist, tratar de construir la normalidad sobre un cementerio social. Dicen que se acabó la crisis económica, dicen que hemos vuelto a la normalidad, pero ustedes han visto los datos de paro, pero ustedes han visto las personas que están incluso excluidas de la población activa sin recibir ninguna prestación. Ustedes han visto que buena parte de nuestros jóvenes mejor preparados se tienen que ir a vender su fuerza de trabajo a otros países después del dinero que ha costado formarles en universidades públicas. Ustedes han visto los niveles de paro juvenil. Ustedes han visto que buena parte de los trabajadores son pobres. Ustedes han visto la situación de nuestro sistema sanitario, que era uno de los mejores del mundo. Ustedes han visto que hay niños estudiando en barracones. Ustedes no se han dado cuenta que ese proyecto de austeridad asociado al Pacto de Estabilidad Europeo está fracasando. No están viendo lo que ocurre en Francia, no han visto lo que le pasó a Renzi con su referéndum, no se han dado cuenta de lo que ha pasado en el Reino Unido. ¿De qué nos van a hablar? De Gibraltar. Nos van a decir que Gibraltar es español para que no hablemos de la corrupción. Nos van a decir que si la camiseta de Cañamero, nos van a decir que el problema es el decoro parlamentario, o nos van a decir que el problema es Venezuela, porque de hablar de España ustedes no se atreven, porque no tienen nada que decir a los españoles. Y lo que ahora toca es avanzar con firmeza y diciendo las cosas claras, porque así es como hemos llegado hasta aquí. Lo fundamental de la hipótesis Podemos no era la adaptación de un discurso o de una suerte de técnicas electorales a un supuesto estado de ánimo conservador de nuestra patria. Eso es mentira. Los españoles y las españolas han demostrado estar muy por delante de sus representantes políticos en muchas cosas. La clave fundamental era entender que efectivamente en este país hay una crisis de régimen, y los que han entregado todas las empresas públicas, no ya a las élites formadas por los apellidos de siempre, sino directamente a fondos de inversión extranjeros como BlackRock, básicamente lo que han demostrado es que no tienen nada que ofrecer y no tienen nada que decir para construir nuestro país. Son básicamente antipatriotas que se han quedado en una situación en la que solamente pueden defender sus propios privilegios. Su decadencia es evidente, están viviendo un epílogo, y lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para gobernar. Terminó la fase de la gincana electoral, y prepararnos para gobernar no solamente supone decir que somos capaces de gobernar mejor que ellos, y lo estamos demostrando en los ayuntamientos. ¿Quién le ha salvado la cara a Montoro? ¿Quién ha demostrado que se pueden cumplir las reglas que no nos gustan del equilibrio presupuestario al mismo tiempo que aumentan las políticas sociales y las partidas para políticas sociales? Ya hemos demostrado que les ganamos elecciones y ya les hemos demostrado que podemos gobernar mejor, incluso con sus reglas. Pero para terminar de ganarles, no solamente necesitamos que en 2019 nuestra presencia en los ayuntamientos aumente con más ayuntamientos del cambio, no solamente necesitamos ganar en comunidades autónomas y empezar a gobernar también en comunidades autónomas, necesitamos construir un poder social. Algunos, con enorme miopía, llaman a eso la calle, la manifestación. La calle y la manifestación están muy bien, pero es solamente la punta del iceberg. Construir movimiento popular es hacer política allá donde existe la política. No es cierto que la política esté solamente en el Congreso de los Diputados o en las cámaras de los ayuntamientos. Allá donde hay una familia que no llega a fin de mes hay política. Allí donde hay camas de hospital insuficientes hay política. Allí donde se produce un desahucio hay política. Allí donde la gente sufre hay política. Y construir un movimiento popular es estar entonces donde hay política. Estar en las asociaciones de padres y madres de alumnos, estar en las organizaciones sindicales, estar en los barrios, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, con los parados. Ese tiene que ser el impulso de Vamos, llevar la política a los espacios sociales donde vive la política y donde sufre la gente.
Yo no sé si visteis los documentales magníficos que ha hecho Jordi Évole, Los hijos de la ira. Sirven para entender la importancia de hacer movimientos populares. No sé si os pasaba lo mismo que a mí, una sensación extraña, escuchando a algunos señores norteamericanos, trabajadores, clase obrera, que decían cosas muy sensatas y que luego, sin embargo, terminaban votando a un fascista multimillonario como Donald Trump. Ese es el problema de cuando no hay movimiento popular y se produce la anomia social. Algunos criticaron la palabra trinchera. Construir trincheras en la sociedad civil es crear cortafuegos para gentuza como Trump o como Marine Le Pen entren en esos espacios que no estén cuidados por movimientos populares. Construir esos cortafuegos implica estar organizados en los barrios para que no lleguen demagogos a decir que el problema es el trabajador migrante, que el problema es la relación entre el último y el penúltimo. Construir movimiento popular es tener a la sociedad civil organizada para que no se equivoque de enemigos y sepa que el enemigo no tiene la piel de color diferente. El enemigo tiene una cuenta en Suiza y vive muy bien. Y la construcción de esos espacios de empoderamiento popular son una necesidad política, porque no se puede ganar sin aliados. Y hay dos tipos de aliados que puedes tener. Puedes buscar aliados en los propietarios de los medios de comunicación, puedes buscar aliados en los propietarios de los bancos, puedes buscar aliados en BlackRock o en el Banco Santander, o puedes buscar aliados en tipos como el presidente del Banco Sabadell. Pero sospecho que si nosotros nos vamos a buscar aliados allí, nos van a dar con la puerta en las narices. Por lo tanto, no nos va a quedar más remedio que buscar otro tipo de aliados poderosos. Y el único tipo de aliado poderoso al que nosotros podemos aspirar es la sociedad civil, que tiene que estar organizada y demostrar su poder de organización. Fijaos, uno de los problemas fundamentales que tenemos en este país es que los sindicatos no están pasando su mejor momento. Y no es mentira decir que algo de responsabilidad tienen, pero los sindicatos y la organización sindical de la gente es absolutamente imprescindible, porque es difícil imaginar una expresión más pura, más clara de poder democrático que una huelga. Es cuando los más se organizan para decirle a los menos: nosotros también tenemos poder y nosotros vamos a defender nuestros derechos. Porque los derechos sociales de los que disfruta la gente, el poder tener una jornada laboral de 8 horas, que te atiendan en un hospital, poder llevar a tus hijos a una escuela, tener derecho a vacaciones, no son cartas otorgadas por los privilegios, son derechos que se consiguieron con huelgas, que fueron la mayor expresión democrática de los avances sociales y civiles en nuestro país. Y por eso necesitamos unos sindicatos fuertes y unos sindicatos que no sean ambiguos y que no se equivoquen de aliados, y que cuando hablen de ellos no sea por si han hecho o no han hecho una llamada a señores como el señor Heredia, sino porque efectivamente tienen la capacidad de organizar esas huelgas que construyen los derechos de todos. Porque la interacción entre el trabajo de las instituciones y el trabajo de los movimientos populares es la única garantía de la victoria. Nosotros estamos aquí para gobernar, no nos gusta ser oposición, queremos ganar las elecciones, queremos desinfectar las instituciones parasitadas por la trama, pero vamos a necesitar siempre que haya movimientos populares organizados. Y por decir esto nos atacarán, nos insultarán, dirán que amenazamos a no sé quién. Muy bien, señal de que lo estamos haciendo bien y que su tiempo está contado. Sí se puede luchar, crear poder popular.
Bravo. Dilo, ¿qué queréis?